Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos una tarde más a Espacio Abierto. Hace poquitas semanas el diario Ferrol 360 celebraba su 4º aniversario y lo celebraban por todo lo alto. De este diario, de esos 4 años, vamos a hablar esta tarde con una de sus fundadoras, Marta Fernández Corral. Muy buenas tardes, pero antes de nada recordar que no nos olvidamos tampoco de Raúl Salgado y de Rebeca Collado. Ahora sí, muy buenas tardes, Marta, y gracias por venir a Espacio Abierto. Buenas tardes, Natalia. Cuéntanos, ¿cómo surgió la idea de repente crear un diario digital aquí en la ciudad? Pues mira, surgió en un momento en el que había varios profesionales, éramos varios periodistas aquí en Ferrol, que no acabábamos de encontrar un puesto de trabajo, que es un poco como se empieza emprendiendo siempre por necesidad. Y entonces, bueno, fuimos barajando diferentes posibilidades y la que se adaptó más a nuestras posibilidades, tanto económicas como de conocimientos técnicos, fue precisamente hacer una web. Al principio éramos como 7 personas rondando alrededor de la idea. Lo que pasa que a medida que se fue madurando y presentando, que fue el 26 de junio del 2013, pues algunos compañeros fueron encontrando otras dedicaciones, otros incluso se fueron fuera, con lo cual empezar fuerte, digamos que fuimos 5 y ahora, como decías bien tú, estamos los 3. Entonces vosotros 3, finalmente, cuando se termina el inicio del periódico erais 5, ahora estáis los 3, pero en el inicio fueron esos 5. En el inicio éramos 5, nosotros 3 y también José Marín Ameneiros y Ari López. A José Marín los derroteros lo llevaron hasta Australia a trabajar, donde sigue hoy en día, y Ari también estuvo en Santiago y ahora está en A Coruña trabajando. Mantenemos contacto y seguimos haciendo nuestras xuntanzas anuales, pero sí que es verdad que el grueso del contenido lo hacemos nosotros 3 a diario. ¿Qué es lo que fue más difícil dentro de este proceso de creación de un nuevo diario? Nosotros nos lanzamos un poco sin red a ello, con lo cual pues los problemas te los ibas encontrando por el camino. En un primer momento no piensas ni siquiera en ganar dinero con ello, aunque sí que a partir de los 6 meses pues ya nos hemos ido dado de alta en autónomos y entonces empiezas un poco lo que es la aventura económica, que para eso sí que no te prepara ni en la facultad, en ningún lado, ni en la anterior trayectoria de medios que teníamos ninguno de nosotros. Entonces quizás sí esa parte comercial, un poco más empresarial, sacarle rentabilidad a nuestro trabajo, pues quizás haya sido y siga siendo un poco nuestro mayor escollo. ¿Contasteis en algún momento con algún tipo de ayuda para poder llevarlo adelante? No, nosotros sí que al principio buscábamos asesoramiento, tanto en el IGAPE como en la Asociación de Jóvenes Empresarios, de la que formamos parte también, la Confederación de Empresarios, bueno, un poco todas las posibilidades que nos ofrecía Ferrol y Comarca. También hemos ido a asesoramiento de cooperativas en Oval, porque era un poco el modelo al que queremos caminar, un modelo así lineal. Y eso fue lo único, no optamos a ninguna subvención de ningún tipo. Teníamos claro que tampoco podíamos depender de ello para montar algo de este tipo. ¿Os dio miedo apostar por este medio digital? Miedo no, porque sí que es cierto que un medio digital a priori no tiene unos costes muy elevados, porque realmente pagas un dominio, tú vas aprendiendo a manejarte pues con asesoramiento de amigos, un poco, porque al principio no puedes ni siquiera pagar los servicios de un informático, que hoy en día pues sí que ya tiramos de profesionales. Entonces, como el riesgo económico, que al principio es lo que más miedo te da, no era elevado, era asumible, no tuvimos ese miedo. Sí que es cierto que hay momentos más de frustración porque no inviertes dinero, pero sí que inviertes tu tiempo y tu trabajo al 100%, porque hasta percibir una remuneración pasó mucho tiempo de muchas horas trabajando. Sí, porque una cosa es que se cree y que poquito a poco se vaya conociendo, que es la parte más importante para que la gente quiera invertir en él. Claro, porque al final, bueno, vosotros lo sabéis, que la mayor parte de las ganancias que tienen los medios de comunicación privados pues vienen de la publicidad. Tú no puedes intentar vender publicidad, una, si no tienes lectores suficientes como para que el anunciante sea interesante, y dos, si el propio anunciante potencial no te conoce. Claro. Nuestro discurso durante muchos meses fue ir por los concellos de la comarca presentándonos, llamar mucho por teléfono, explicando quiénes éramos, que a priori solo seamos digitales, algo que
ahora choca menos, pero en ese momento chocaba más. Y entonces, pues bueno, vas derribando ahí la barrera del desconocimiento y ahora pues yo creo que somos bastante ya conocidos, por lo menos sobre todo en la población más joven, que es más usuaria de redes sociales y demás. Teniendo en cuenta toda esta trayectoria, ¿crees que el medio digital va a desbancar completamente al diario convencional, del papel? A mí me daría mucha pena que lo desbancase totalmente, pero sí que creo que las publicaciones escritas diarias no han sabido o no han podido, digamos que vivir compatibilizando sus ediciones digitales, por ejemplo, y la edición en papel. Yo creo en una prensa en papel mucho más reflexiva, mucho más analítica. Al fin y al cabo nadie lee delante de una pantalla de un ordenador durante más de 5 minutos, a no ser que sea algo que le apasione. Pero sin embargo todos nos encanta tomarnos un café y pasar hojas de papel. Entonces sí que creo que pueden coexistir, a lo mejor no tantas cabeceras como las que hay en este momento, pero dándole un giro a la prensa en papel. Sí, porque de hecho la inmediatez, que es lo que prima en los principales periódicos, parece que hoy en día está en el digital, pero si coges un periódico ya lo que cuentan del día anterior tal vez ha quedado obsoleto. Claro, además es que, bueno, la gente se queda mucho con los titulares, entonces pues enseguida a lo mejor no les interesa ni siquiera profundizar más. Con lo cual, sí que es cierto que el periódico en papel llega al día siguiente, ya se han adelantado cosas en el digital y las noticias que lee la gente les suenan un poco resesas en su mayoría, a no ser pues eso, buenas entrevistas que se hagan, buen reportaje, una buena crónica, que simplemente se haya adelantado un poco, pues sí que son las cosas que yo creo que en el papel funcionarían, pero sí que es cierto lo que tú dices, que nos llegan las noticias muchas veces resesas en el medio. Tal vez por esto el medio digital hace que cada vez tenga mayor auge y que cada vez sea más fácil poder conseguir que alguien quiera publicitarse en el medio. Sí, que tenga mayor auge también porque es gratuito. Eso también es muy importante. Y lamentablemente para los profesionales de la información la gente no quiere pagar por informarse. Cuando enciende la tele y hay un informativo o la radio o el ordenador, sí que la prensa en papel es algo que cuesta dinero y la gente no está dispuesta a pagarlo. En cuanto a los anunciantes, sí que es cierto que todavía hay mucha esclavitud del papel. Nosotros pues somos una sociedad aún en la que el papel, lo que está sobre el papel es muy importante y tiene mucha más credibilidad que algo que se escriba en digital. Eso por ese lado sí, porque hay tanta información que no beneficia en caso a la información que se publica porque ya llega a ser una desinformación. Claro, lo positivo de Internet es que podemos contrastar muchas fuentes en 15 minutos, 3 noticias distintas de 3 medios, pero eso no lo suele hacer el grueso de la gente. Exacto. A lo mejor pues somos nosotros los periodistas los que nos molestamos en saber más y hay mucha noticia falsa, mucho portal falso de noticias que lo único que busca son pues esos clics y esas visitas para tener ingresos publicitarios y entonces la gente le cuesta, aunque sean cabeceras de referencia, medios nacionales y demás, siempre la gente pone un poco en tela de juicio más lo que ve en digital que lo que lee en el papel. ¿Cómo elegisteis el nombre de Ferrol 360? ¿Os costó? Nos costó muchísimo. Porque además entre varias personas llegar a que a todos les guste la misma idea debe ser algo difícil. Muy difícil, de hecho durante un par de semanas en nuestras lluvias de ideas principales barajábamos lo de un nombre que era Ferrolterra Express, pero todos en el silencio de nuestro círculo íntimo no acabábamos de verlo y entonces ahí fue José Marín, que siempre, a Meneiros, que siempre recordaremos, le dijo, aquí hay que hacer la prueba del teléfono. Hola, soy de Ferrolterra Express, ¿no os gusta? ¿No suena bien? Y entonces hay que darle otra vuelta. Oye, pues es verdad, al nombre. está muy bien, es verdad, y además es demasiado largo para decirlo y todo. Sí, y que además nos limita a una sola comarca, cuando nosotros también ponemos el foco en el Eume y en el Ortegal. Entonces, pues nada, fue una compañera de las que después se quedaron por el camino, Araceli Pita, la que surgió la que llegó con este nombre y nos sonó a todos muy bien y un poco porque la gente dice 360 grados, no son grados porque ya sabemos que los 360 grados nos devuelven a un mundo, a un mismo punto. Es un poco desde
desde Ferrol a toda la comarca, mirando hacia todos los lados, porque sí que veíamos que la información comarcal, que aquí es tan rica, porque tenemos concellos que no son Ferrol y Narón, pero tienen una actividad frenética, pues como puede ser, por ejemplo, Sant Sadurniño, sí que necesitaban más sitio que el que tenían. Mayor cobertura. Mayor cobertura, porque sí que es cierto que, bueno, todos los medios de Ferrol intentamos darles cancha, pero sí que a lo mejor eran gente de segunda, las últimas hojas del cuadernillo, etcétera, y eso sí que desde un primer momento, como además teníamos gente de Cedeira y de Sant Sadurniño, pues siempre quisimos un poco, pues, también poner a todos los concejos de la comarca al mismo nivel. ¿Por qué crees que le llamamos Ferrol 360 cuando es 360, que era la duda que antes de empezar el programa te decía, pero sale 360, se dice 360, ¿por qué quedó como 360? Pues a lo mejor por influencia de la nomenclatura del surf, o sea, no lo sé, no sabría explicarlo, siempre tenemos... Pues puede ser. Claro, porque mucha gente al principio llega a nuestro medio pensando que tenemos que ver algo con el surf, y sí, nos encanta también dar noticias de surf, pero no somos un medio especializado. Pero sí que es algo que siempre nos cae mejor la gente que nos dice 360 que la que nos dice 360. No, en plan de bromas de redacción. No sabemos, pero quizás haya sido por eso. Como comentaba antes, este año cumplíais ya el 4º aniversario del medio. ¿Qué valoración harías de estos 4 años? Pues mira, el primer año fue muy bonito porque fuimos descubriendo un montón de cosas a pesar del trabajo, pues consensuando líneas editoriales, pues todo lo que te va surgiendo, haciendo un manual de comercial, intentando absorber todo de todos los lados, y entonces ese año fue más complicado, pero ahí también despegamos en el sentido económico de ya, pues eso, vender publicidad y un poco intentar subsistir, y que también los otros compañeros no nos viesen como estos que hacen un trabajo gratuito, que nunca en ningún momento quisimos hacerlo así. Son 4 años donde para nosotros es un subidón, a ver, qué duda cabe que gracias a las redes sociales, si no, no tendríamos sentido ahora mismo. La gente nos comparte y además notamos que tienen empatía con nosotros, que saben que somos, por lo general, 3 periodistas que intentamos hacer lo mejor posible nuestro trabajo, aunque nos quedan muchas cosas que mejorar, pero dentro de nuestras posibilidades. Entonces es como que sentimos mucho la cercanía de la gente y siempre nos dicen sois necesarios, nosotros hacemos mucho servicio también, mucha información de servicio y facilitamos mucho las cosas a través de redes, si nos hacen consultas. Entonces hay un feedback muy potente con la gente. Y bueno, tú lo sabes, que siendo periodista tienes ocasiones de echar una mano a gente, que al final es lo más gratificante que tiene nuestro trabajo, pues poner el foco en casos personales que a lo mejor no llenarían titulares en otros sitios, pero que necesitan salir a la palestra por algo de derecho, y entonces pues esas también son unas satisfacciones muy potentes. ¿Crees que esta es una de las cosas que diferencia Ferrol 360 del resto? Creo que sí, que puede ser al no tener una estructura empresarial, porque realmente no somos una empresa al uso, sino que somos 3 personas autónomas que tenemos un proyecto común. Entonces la inmediatez, no hay consulta, nuestra redacción es virtual en el WhatsApp, entonces enseguida salen las cosas de ahí y hay una cercanía, nos permite eso, pues que todo el mundo que nos manda un privado, un correo, lo que sea, siempre va a tener una respuesta. Entonces creo que eso se valora mucho, y también la gente valora mucho que intentamos contribuir en la medida de lo posible al positivismo. No queremos ser Mr. Wonderful ni vivir en los mundos de Yuppie, pero sí que es cierto que quizás desde los medios todos hemos en una época llenado de gris las portadas, las televisiones y los transistores, y no ha servido de nada más que para asumir a la sociedad ferrolana y por ende comarcal a más pesimismo. Entonces nosotros tenemos claro, desde el principio tuvimos claro que no hay que esconder la realidad de los momentos malos que pasamos, pero sí que es cierto que también hay que proyectar las cosas, las muchísimas cosas positivas que tenemos, desde el urbanismo hasta la cultura, pasando por el ocio, las iniciativas altruistas, que hay muchísimas en la comarca.
para humildemente pues un poco contribuir a ese orgullo ferrolano que realmente es lo que nos va a hacer y lo que nos está haciendo un poco que esos pequeños emprendedores se atrevan a montar tiendas, negocios y demás, porque eso al final es la riqueza de un pueblo. De todos estos 4 años, ¿cuál dirías que ha sido la mejor noticia, la que más te ha gustado escribir y llegar al público y decir, mira, qué bien? Pues no sabría decirte, sí que es cierto que una de las noticias que a pesar de que era triste porque era una mujer que se puso en contacto con nosotros porque había sufrido una agresión machista, sacamos en este caso concreto, como me preguntas a mí personalmente, sí, es algo que escribí yo. Ella pedía, ella había denunciado a su agresor y sabía que él había agredido a más mujeres. Y ella lo que pedía es que el resto de mujeres que habían sido agredidas lo denunciase, y lo denunciaron. Y a esta persona la procesaron, fue a juicio. Y un poco fue gracias al llamamiento que hicimos nosotros desde 360. Tal vez este tipo de temas da un poco de miedo a la hora de publicarlos porque no sabes cómo puede repercutir, en realidad no sabes cómo puede caer eso. Por un lado pueden decir, mira qué bien ayuda a una persona, pero por otro lado pueden decir lo opuesto. Son temas un poco que tal vez dan miedo tratarlos. Todos los temas, desde nuestro punto de vista, eso sí que es algo que lo hablamos siempre en redacción. Sucesos, agresiones y temas que involucran directamente a una persona, nosotros siempre nos ponemos del lado de la víctima. Y siempre intentamos no aportar información más allá de la necesaria, no queremos caer en el amarillismo porque no nos vamos a hacer millonarios con 2000 visitas más en una noticia. Y en cuanto a lo que es la violencia machista, nosotros nos hemos declarado abiertamente un medio feminista y además nos hemos adscrito a uno de los protocolos de varios medios, entre ellos el diario.es, de tratamiento de violencias machistas, que creo que, que es algo que todos los medios hemos progresado mucho, pero que queda todavía mucho camino por andar, primando siempre la protección de la identidad de la víctima, que en este caso sí que le habíamos cambiado el nombre y había sido todo cuando se hacen las cosas, sí, desde la empatía con la otra persona, poniéndote su lugar y no añadiendo detalles que disminuyan esa agresión. Y que únicamente sean sensacionalismo para conseguir. Y que únicamente sean sensacionalismo, pues yo creo que desde la buena voluntad y la sensatez siempre se va a informar bien cuando tú también tienes preocupación por formarte sobre estos temas, que es fundamental. ¿Cuáles son los conceptos claves que definen a Ferrol 360? Pues yo creo que es un medio fresco, pero a la vez riguroso, que a veces confundimos unas cosas con las otras, cercano y desde luego ferrolanista, eso desde luego. Te preguntaba antes cuál fue la mejor de las noticias, una de las noticias de las que te sientes orgullosa, pero ¿cuál fue la noticia que más te costó escribir? Mira, yo personalmente no estaba, pero sí que me consta que las que más le costó escribir a mis compañeros fue cuando fue la tragedia del Albia. Yo, de hecho, estaba de vacaciones, pero ellos además hicieron un trabajazo de cobertura, ellos estaban 2 cubriéndolo, hicieron una cobertura magnífica, Rebeca y Raúl, como suelen hacerlo, y además después cuando llegué vi todos los correos que habíamos recibido y todos los privados por redes sociales felicitándoles a ellos que habían hecho el trabajo por la prudencia a la hora de informar. Y lo que hablábamos un poco y esa empatía y ese respeto por el dolor ajeno. ¿Qué proyectos tenéis para un futuro no muy lejano? Pues mira, para un futuro no muy lejano nos encantaría tener una redacción física, que todo el mundo que quisiese pudiese, pues como tenéis aquí la tele en la calle María, pues nosotros también, aunque sea un local pequeñito en el centro donde poder estar trabajando y sobre todo estar juntos. Y tú sabes lo importante que es una redacción, que una redacción está llena de vida y surgen un montón de cosas buenas. Y entonces eso es a medio plazo pues nuestro principal objetivo, seguir manteniendo el periódico, seguir haciéndolo rentable y establecernos de manera que también puedan venir estudiantes a hacer sus prácticas aquí, que es algo que nos demandan, pero que de momento al no tener un sitio físico nos es imposible, porque sí que lo que tenemos claro es que esa frescura necesitamos abrir puertas de vez en cuando y que entre gente nueva a enseñarnos cosas a nosotros.
porque eso para nosotros es vital. De hecho, tuvimos una compañera un tiempo que vino a hacer prácticas, pero de manera no oficial, que es Sandra Rego, que ahora está en Barcelona, que fue abrir puertas y ventanas de 360 y llegar a una persona más joven y aportar muchísimas cosas que hoy en día también nos sigue aportando, claro. Teniendo en cuenta la actualidad actual, valga la redundancia, de Ferrol, ¿cómo ves la ciudad? Pues veo una ciudad que ha tenido muy mala suerte casi siempre con los gestores que hemos elegido libremente y demás. Ahora mismo es una ciudad yo creo que muy complicada de gobernar, tanto por el gobierno como por la oposición, y creo que es una ciudad que no merece, a pesar de que la frase es los ferrolanos tenemos lo que merecemos, yo me niego a eso. Yo creo que los ferrolanos no tenemos lo que merecemos, pero sí que es cierto que tenemos que cambiar varios chips de la cabeza. Ya nunca vamos a ser una ciudad de 90.000 habitantes. Yo ya nací en una ciudad en crisis, con lo cual vamos a ver lo que tenemos y vamos a aprovechar al máximo lo que ya tenemos, que es mucho, y tenemos muchos caminos por andar. Desde luego se están rehabilitando a día de hoy un montón de casas. Una de las entrevistas que hizo un arquitecto me decía que era la ciudad gallega que más rehabilitaba, por ejemplo, que eso es un dato pues muy interesante. También es verdad que seremos la que más casas por rehabilitar tendremos, pero bueno, son pasitos que se van dando. Ves que los astilleros vuelven a tener actividad, que una vez que tengamos acceso al puerto exterior por tren, pues seguramente pues llegue más riqueza con el tema de los contenedores. O sea que yo creo que Ferrol está en un momento que puede aceptar lo que es y crecer a partir de eso, que no digo de crecer en habitantes, sino crecer en calidad de vida, que aquí además se vive fenomenal. Vamos a finalizar esta entrevista y qué mejor, con esta es verdad, con la parte positiva. Siempre en la entrevista he podido ver que pues sí, que vemos que Ferrol pues que no está demasiado bien, pero sacas la parte buena, la parte de sí, vemos que tal vez esto vaya mejorando, y qué mejor que finalizar esta entrevista con esto. Ha sido un placer, Marta, que hubieras venido aquí a Espacio Abierto y nos hubieras contado un poquito más sobre Ferrol 360. Pues muchísimas gracias, Natalia, a ti, a todo el equipo de Televisión Ferrol, porque no es habitual que los medios nos echemos una mano los unos a los otros. Yo creo que esto es algo raro en Ferrol. Es algo raro. Esta relación es lo que tenemos tiene. que agradeceroslo muchísimo, y sobre todo también por seguir manteniendo pues una televisión en Ferrol, que es muy difícil y a la vez muy importante que siga. Pues muchas gracias, Marta, y nada, nos vemos el año que viene y ya me cuentas cómo ha ido ese año, a ver si ya tenéis una oficina física para llevar a cabo. Genial. Y muchas gracias a ustedes. Ya saben que nos pueden seguir a través de la página web, que les recuerdo, www.tvferrol.es. También estamos a través del canal A la Carta en YouTube. Y nada, les veo mañana. Que tengan una muy buena tarde.